Hace unos días nos reunimos 13 compañeros de distintos ciclos formativos para hablar de nuestra experiencia haciendo la formación profesional dual, analizando tanto los retos que habían surgido, así como propuestas de mejora para la misma. Hoy queremos trasladar la conclusión de esa jornada a la consejera de Educación. Antes de comenzar, queríamos agradecerte que hayas compartido tu tiempo con nosotros para conversar el día de hoy. Soy Andrés Baños, alumno del ciclo formativo de grado superior del desarrollo de aplicaciones multiplataforma en el Centro de los Enlaces. Yo soy Carlota Pérez Sevil, alumna del ciclo formativo de grado superior de marketing digital en el Colegio Montessori. Hoy no venimos a título individual, sino que venimos en el marco de la iniciativa Voces por la FP Dual. Hace unos días nos reunimos 13 estudiantes que estamos haciendo la formación profesional dual o que ya la habíamos hecho y compartimos los distintos retos y las experiencias que nos habían surgido. Además, también planteamos algunas propuestas de mejora sobre cómo solucionarlos o mejorarlo. La formación dual nos parece algo súper enriquecedor y que seguiríamos eligiendo, pero sí que es verdad que nos ha parecido muy gratificante que se quieran escuchar nuestras voces de cara a la nueva implementación de la nueva ley de la FP Dual. Seguramente todo el mundo que quiera ver este vídeo ya te conocerá, pero si te quieres presentar. Sí, gracias Andrés y Carlota por darme esta oportunidad de estar esta mañana un ratito con vosotros. Sí, yo soy Claudia Pérez Forniés, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y de mí cuelga, es mi responsabilidad la formación profesional dual, así que os quiero dar las gracias por participar en ese magnífico proyecto de la Fundación Bestelman, a la que quiero agradecer desde aquí que nos tienda tantas veces la mano a la hora de proyectos tan importantes como el fomento de la formación profesional dual y otros muchos, así que es un placer. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a seguir la misma dinámica que en el Focus Group, pasando por las distintas etapas de la formación dual y vamos a abordar los puntos más importantes, pero sí que es verdad que salieron muchas propuestas interesantes y queremos darte el documento de las conclusiones para que lo puedas mirar. Pues el primer momento en el que nos situamos es cuando estábamos decidiendo cómo continuar con nuestra formación académica. En muchos casos esto surgió al finalizar la educación secundaria obligatoria o durante el bachillerato o incluso en nuestro caso durante la universidad. En relación con las dificultades que encontramos en este periodo, sobre todo nos encontramos con que la información recibida no la consideramos suficiente acerca de la formación profesional dual. En muchos casos no conocíamos que esta modalidad existía. Nos enteramos de ella cuando ya habíamos comenzado a estudiar la formación profesional o incluso cuando ya llevábamos varios meses del primer curso. Por ello, creemos que es importante que se incorporen espacios, tanto en la ESO como en el bachillerato, para visibilizar este modelo. Eso se podría hacer, por ejemplo, con alumnos que estén cursando o hayan cursado la FP Dual y cuenten su experiencia, o incluso con charlas que puedan dar las empresas sobre cómo facilitan este modelo o cómo lo incorporan en su día a día. También nos gustaría que se amplíe la información sobre esta modalidad en la página web, en el portal web, ya que cuando la estuvimos visitando a la hora de informarnos, para conocer la matrícula, la modalidad, no la consideramos suficiente y en muchos casos terminamos incluso hablando con los propios centros porque no habíamos recibido suficiente información. Y una propuesta que surgió del Focus Group también fue la de habilitar una línea telefónica gratuita a la que poder hacer cualquier tipo de consulta al respecto, o que incluso simplemente te pueda dar algún contacto al que tú puedas también referir la información. Sí, sin lugar a dudas, uno de los problemas fundamentales que tenemos es el de la orientación. Echáis de menos que cuando estéis en la ESO o en otras etapas educativas tener información. Y desde la Fundación Bestelman, como os decía, son pioneros en el tema de orientar. Es muy importante para nosotros, nosotros también lo habíamos detectado desde que llegamos al Gobierno de Aragón, que hace falta llevar a cabo procesos de orientación claves. Tan importante es este Voces por la Formación Dual que nos ha dado esta oportunidad, como algunas otras iniciativas en las que estamos trabajando para la orientación dedicada y derivada hacia la formación profesional, como es el programa Excellence también, donde participa la Bestelman, pero también la Fundación Ibercaja, que también le quiero agradecer. Importantes también son los cursos de formación que nosotros, como Administración Pública, hacemos a nuestros orientadores, porque si no formamos a los orientadores, pocos van a orientar a vosotros.
También vamos a retomar algunos otros proyectos de la mano de las organizaciones empresariales como CEPIME y COE, para que técnicos de empresas vayan a las escuelas, los colegios, los institutos a contar sus experiencias. Todos estos caminos para llegar a una buena orientación, como por ejemplo también 3 foros que de la mano de las cámaras de comercio han tenido lugar este año en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, nos parecen que son fundamentales porque orientar es importante para vosotros, para formaros como personal y profesionalmente, pero es fundamental para la tierra donde vais a desarrollar vuestra vida. Vosotros vais a reportar en Aragón, en España y en muchas otras partes, y por eso es tan importante esa orientación. Además de la orientación, has hablado de la página web, de que deberíamos, y tienes toda la razón, que ampliarla, que sea más activa, más interactiva, que sea más atractiva, así como de líneas de teléfonos gratuitas. Yo sí que sé que desde la consejería hay teléfono, hay algún número de teléfono, se hacen preguntas y se contestan, pero también estoy con vosotros en que deberíamos articular una mayor capacidad de dar respuesta a todas esas preguntas que surjan en un momento importante, que es el momento de decidir. En base a lo que dices, sí que hemos considerado desde el Focus Group que sigue existiendo mucho estigma hacia la FP, tanto por parte de familiares como de profesores y orientadores, que al final son los que transmiten esa información a los alumnos en las fases de elección. Entonces sí que creemos que se deberían de exponer casos de éxito de FP dual para que sea una opción más, como puede ser la universidad desde los colegios. Y luego otro punto importante que vemos desde ya lo que es el proyecto FP Dual es que se explique bien la finalidad del proyecto, porque muchas veces a muchos de nosotros nos lo han transmitido como forma de encontrar un trabajo o forma de acceder a un puesto laboral concreto, y ahora que la oferta se va a ampliar a todos los alumnos, vemos que esa finalidad ya no va a ser la misma. ¿Esto cómo lo pensáis abordar de cara a los siguientes duales? 2 cuestiones. La primera es la del estigma de la formación profesional. Y déjame que te diga, Carlota, que como vosotros sois muy jóvenes, pero yo no lo soy tanto, en los últimos 20 años la formación profesional ha perdido la gran parte del estigma enorme, brutal, que ha tenido en este país. Ahora, en Aragón, tenemos casi 28.000 alumnos de formación profesional, que son casi los 30 y pocos mil que tengo universitarios, y de bachillerato, estoy hablando en grandes cifras, creo que tengo en torno a 14.000. Hemos podido con el estigma brutal, pero que quedan estigmas, por supuesto, y ahí tenemos que estar y ahí tenemos que trabajar, y ahí la labor del orientador también. Y desde el Gobierno de Aragón tenemos claro que tenemos que hacer, yo lo tengo claro, que tengo que hacer cultura de la formación profesional. Eso pasa por contar, por explicar bien, por divulgar, por llegar a las familias, no solamente a vosotros, y por llegar en último término a la sociedad, que es nuestro objetivo final. Y en segundo lugar, el objetivo de la formación dual no es ir a una empresa, quedarse allí a trabajar, que creo que es por donde vas tú. No, ese no es el objetivo. El objetivo de la formación profesional dual consiste en ser capaces de armonizar desde un centro educativo y desde una empresa los resultados del aprendizaje, y a partir de ahí vendrá la inserción laboral, que será rápida y que será excelente. Todo eso necesita una armonización de las 2 patas, tanto de la pata docente como de la pata empresarial, y eso me lleva a que vosotros vais a tener un nivel de empleabilidad muy alto, que vais a trabajar enseguida, no allí o en otros sitios, o en otras ciudades o en cualquier parte del mundo. Y ese es el objetivo y la gran virtud de la formación profesional dual desde mi punto de vista. Y desde el nuestro también. Me alegro coincidir con vosotros. La siguiente etapa que vamos a analizar es el momento de matricularnos en la formación dual. Hemos visto que muchas personas que quieren acceder a la formación dual se acaban enterando tarde de los requisitos que hacen falta para acceder a ella. Esto ocurre pues, porque se debe de explicar el modelo a mitad del primer año, hay personas que no han superado X módulos y al final pues, no pueden acceder, e igual sí que les hubiese gustado si se hubiese planteado desde el principio.
¿Cómo piensas garantizar estos requisitos desde cada centro para que se explique bien a los alumnos? Es una cuestión complicada, pero que tenemos que abordar, porque de hecho en los proyectos de cada centro autorizado deben de constar todas estas cuestiones que vosotros me planteáis, pero soy consciente de que los centros necesitan de más herramientas para poderlo hacer mejor, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, porque yo siempre digo que la información no es buena si llega tarde, que es vuestro planteamiento, y somos conscientes de que en algunos momentos está llegando demasiado tarde, entonces tenemos que implementar mecanismos para que llegue lo antes posible. En este sentido, hablando sobre la matriculación, teniendo en cuenta que se va a dualizar toda la oferta de formación profesional, surgieron dos preguntas, dos interrogantes en el focus group. El primero fue que de algún modo esta generalización de la formación profesional dual vaya a hacer que se pierda, digamos, la calidad que estaba asociada en la misma. Hasta ahora, digamos, eran poquitos los alumnos que la hacían y siempre se consideraba pues, que eran ejemplos de personas que se habían superado adversidades, se habían organizado muy bien y que habían sido capaces de superar las dificultades que plantea ese modo. Sin embargo, ahora pues, se va a generalizar esto y quizás se pierda ese punto de la calidad. Y, por otro lado, nos preocupaba también mucho la posible pérdida de la beca que hasta ahora había sido asociada a la formación profesional dual. Esta beca viene por varios puntos. El primero es, permite que a gente que ya esté emancipada, que tenga, digamos, que pagar un alquiler o ciertas facturas, se pueda plantear dejar un trabajo para hacer la formación profesional y cambiar de rama laboral. Si esto se pierde, esa gente quizá no se pueda plantear cambiar de rama laboral, no se pueda plantear hacer una formación profesional dual. Por otra parte, es obvio que a lo largo de todo el curso académico, digamos, tu aportación en el centro de trabajo se va a ir mejorando, vas a tener más herramientas hasta el punto de que seguramente llegue a ser equiparable con la de cualquier otro trabajador. Si no se está pagando este trabajo, de algún modo se está desmereciendo. Y por último, también consideramos en el focus group que de algún modo esa beca puede suponer un compromiso por parte de la empresa de garantizar la calidad de la formación. Sin embargo, si no existe esa beca, pues quizá la empresa pierda esa vinculación o esa responsabilidad con la formación. ¿Estáis explorando alguna manera de garantizar en el nuevo modelo que se mantenga esta beca o que por lo menos en el modo de la dualidad intensiva se mantenga la dual como la conocíamos hasta ahora? Sabéis que con el nuevo desarrollo de la Ley de Formación Profesional del año 23, de la nueva ley que tenemos, como tú bien has dicho, ahora la formación profesional va a ser toda dual, o le ponemos ese apellido, y además dual intensiva, pero simplemente cambiarle de etiqueta, yo opino que no. No, porque los estudiantes de formación profesional dual van a realizar muchas más horas en las empresas, alcanzando en torno a 500 horas, y los de formación profesional dual intensiva alcanzando las 1000 horas. Si tenemos en cuenta que un alumno puede realizar al año, hablo a grosso modo, entre 1.700 y 1.800 horas de trabajo. Si estamos hablando de 1.000 en una empresa, nos quedan 700 en el centro, o si hablamos de 500, nos quedan 1.200. ¿Por qué os doy estos 4 datos? Para que veáis que en cualquiera de los casos el incremento de horas en el centro de trabajo, en la empresa, es importante y es relevante. Hasta ahora sabéis que los estudiantes de formación profesional no tenían remuneración, y los de formación profesional dual sí que tenían remuneración con un contrato o una beca de formación. Vamos a continuar de la misma manera. Los estudiantes de formación profesional dual será sin remuneración, pero ya en los segundos cursos de los grados medios y superior, que se pueden ir por los itinerarios de duales intensivos, sí que tendrán esa remuneración. También sabéis que en Aragón esa remuneración está en función, es el salario mínimo interprofesional, que son 1.135 euros más o menos, me puedo ir a algún euro. Es una manera de dignificar ese contrato o esa beca de formación, que así se va a mantener. ¿Dónde va a estar nuestra apuesta? En encontrar cada vez más empresas para hacer más grande la dual intensiva. Bueno, pues la siguiente etapa que vamos a abordar es la etapa de selección de empresa. Aquí lo que queremos transmitir es que vemos que hay pocas empresas para acoger a tantos alumnos de formación dual. Sí que pensamos que es por la desinformación que tienen las empresas, por lo que hemos comentado antes, de los beneficios que puede tener para ellos.
pero sí que queremos saber cómo se va a abordar este tema, porque si ya a los duales existentes nos ha costado encontrar empresas, a los alumnos duales del año siguiente, ¿cómo se les va a proporcionar la empresa? Aquí tenemos un gran reto y aquí hay una palabra clave desde mi punto de vista, que son los prospectores, que son las personas encargadas de buscar empresas, porque hay empresas que conocen los sistemas, hay muchas que no los conocen, entonces si no tienen la información y nadie va y les cuenta en qué consisten los proyectos de los centros, en qué consiste lo que van a hacer los alumnos, las ventajas e inconvenientes que pueden surgir de este tipo de relaciones. ¿Qué conlleva? Muchísimas empresas no aparecen ni apuestan por ello por el desconocimiento. Por eso os decía que la palabra clave es la de los prospectores. Actualmente tenemos profesores que en el tercer trimestre liberan horas de clase porque muchos de sus alumnos se incorporan en las empresas y sí que hacen labor de prospección buscando empresas pues, para los del curso siguiente. A partir de ahora, además de esos prospectores, vamos a ampliar esa figura y la vamos a hacer también de otra manera. No solamente van a ser profesores, sino que en relación y de la mano de organizaciones como COE, CEPIME, vamos a montar una red de prospectores para que nos faciliten más empresas. Si queremos ir a más en la formación profesional dual y en la formación profesional dual intensiva en los segundos itinerarios, necesitamos más empresas y vamos a apostar por esos prospectores, además de darles formación, de indicarles, de llevarlos por el camino, que nuestro objetivo es claro, vosotros sabéis cuál es, tener más empresas, ¿no? Pero no solamente quiero ahondar en el número de empresas, sino que necesito empresas que sepan lo que vamos a hacer, que estén comprometidas con los proyectos, con el alumnado con las empresas también. Entonces, bueno, ahí aparecen sinergias que tenemos que desarrollar. Sí, en base a esto, en el Focus Group sí que hicimos una serie de propuestas, que era la implementación en los centros de una persona que se dedicase exclusivamente a contactar con empresas, explicarles el modelo e informar a las diferentes empresas de la formación dual, porque con la forma actual de abordar la formación dual pensamos que no es suficiente. También propusimos que los alumnos también podían ellos tener iniciativa y contactar con las empresas, pero para ello se les tendría que facilitar algún dossier explicativo para que no dependiese totalmente de ellos trasladar la información a la empresa, ya que muchas veces incluso el alumno que contacta no tiene toda la información. Las dos vías son extraordinariamente buenas desde mi punto de vista y en ellas se van a ahondar. En la segunda que acabas de decirme tú es fundamental, que los alumnos también se pongan en contacto con las empresas. Ahora bien, nuestra responsabilidad es que vosotros tengáis un dossier, una base de datos, saber empresas que han volcado sus datos y sus iniciativas y que esa oferta y demanda se encuentren en algún punto. Y por eso os decía que me parece fundamental ahondar en ese tipo de instrumentos y de acciones que no voy a decir que sean fáciles, pero tampoco son muy complicadas. Consiste más en armonizar a diferentes agentes que muchas veces vivimos los unos de espaldas a los otros y nos tenemos que comunicar y hacer ese ejercicio, y yo creo que por ese camino podemos ganar mucho, vosotros y nosotros. Precisamente sobre digamos, el proceso de contactar con la empresa, conocer los proyectos y finalmente formalizar esa unión entre el alumno y la empresa, nos dimos cuenta en el Focus Group de que en muchos casos lo que había sucedido es que nosotros habíamos facilitado el currículum, nuestro currículum con nuestras características a los profesores y estos lo habían remitido a las empresas, siendo las empresas las que finalmente pues, elegían a los alumnos con los que estaban digamos, más alineados. Claro, el problema que vimos con esto es que el alumno quedaba fuera de toda esta ecuación, siendo completamente ajeno, sin saber pues, qué tipo de criterios o qué tipo de cuestiones se estaban planteando, e incluso en los casos en los que pues, te rechazaban o no eras escogido por esa empresa, tampoco conocías el motivo. Sí que esto es algo que echamos de menos, el ser un poco más conscientes de qué estaba pasando y qué criterios o de qué manera se estaba escogiendo a los alumnos. Eso lo hemos detectado y hay que cambiarlo y cuanto antes, porque
es muy importante que vosotros conozcáis el currículo que se va a desarrollar, hay que planificar, tenemos que saber cuáles son los objetivos de aprendizaje, si se cumplen, en función de que se cumplen, cómo se evalúan, porque si no sabemos todas esas cosas, no sé cómo luego vamos a hacer lo fundamental, que es valorar la experiencia. La formación profesional dual está muy bien, la implantamos, vais, lo hacéis, pero como yo siempre digo, luego hay que evaluar lo que hemos hecho. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, quién ha fallado. No es la administración pública, la consejería ha fallado porque la web está fatal, o vosotros necesitabais otro tipo de cosas, o a lo mejor tenéis que también amoldaros a unos currículos especiales que tenéis que planificar de alguna manera determinada, o ha sido el centro. Como veis, otra vez volvemos a lo anterior, a la comunicación entre las tres patas, y es fundamental porque cuando yo hablo de la comunicación entre el centro y la empresa, tener en cuenta que no nombro al protagonista, porque lo he dado por supuesto, es el alumno. Entonces es un triángulo y lo hemos detectado y vamos a trabajar para que esto no ocurra, porque no podéis sino sacar una experiencia satisfactoria de esas horas de trabajo y de formación al mismo tiempo. Precisamente en ese sentido, la propuesta que extraímos del Focus Group fue que era necesario que el alumno conociera de antemano, antes de este proceso, pues, como tú decías, las actividades que se iban a desarrollar, las tareas, etcétera. Y nosotros lo que considerábamos era que pues con visitas a las empresas directamente, si fuera posible, o que por el contrario las empresas vinieran a explicar su modelo, o simplemente con un folleto, quizás se podrían dar esas herramientas a los alumnos para que sean más conscientes y quizá también pues, puedan participar en ese proceso. Sí, tenemos algún proyecto, el de Excellence Escuelas, que inspiran, en el que sobre todo vamos a trabajar, lo vamos a retomar y vamos a trabajar con empresas que van a ir a contaros. Entonces yo creo que de la mano de profesionales, de empresas que van a contaros y que están de una forma clara y evidente por la formación profesional dual, porque ellos os necesitan y nosotros os necesitamos, yo creo que podremos salvar ese tipo de situaciones que hemos detectado y que hay que cambiar. La siguiente etapa que aparece en la formación dual son los primeros días en la empresa, y sí que aquí en el Focus Group se llegó a la conclusión de que muchas veces no sabes lo que te vincula a la empresa, no sabemos cómo el contrato que tenemos con ellos. Y muchas veces incluso algunas personas se enteran de su remuneración una vez ha pasado el primer mes de formación en la empresa. Entonces sí que creemos que esto tendría que ser previo y que los trámites se adelantasen para saber las condiciones que tienes con la empresa. También echamos en falta un plan de formación, que esto ya lo has mencionado, en el que sí que aparezcan los objetivos que se van a seguir, porque muchas veces el alumno no sabe exactamente qué proceso va a llevar una vez que entra en la empresa. ¿Esto os planteáis alguna manera de regularlo entre centro y empresa? Sí, a tu primera cuestión, la remuneración tiene que estar clara y explicitada en el proyecto del centro desde el primer día. Por lo tanto, no debe haber ningún alumno que se entere un mes antes de cuál va a ser su remuneración, que ya os he dicho que en forma de contrato o en forma de beca de formación, lo único que cambia es el formato contractual, pero la cantidad económica es la misma y es el salario mínimo interprofesional. En función de las horas que estéis en el centro, evidentemente, pero en el centro de trabajo, pero eso está en el proyecto del centro y lo tenéis que saber antes de ir. Y sí que tenemos que profundizar sobre todo en los temas de evaluación, como decíamos antes. A mí me gustaría especificar más. Lo que pasa que también es verdad que cada empresa y cada práctica, cada familia de formación profesional y cada una con sus especialidades es un mundo. Y los resultados de aprendizaje que se buscan muchas veces son diferentes, pero por lo menos me gustaría llegar a mínimos comunes. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Un mínimo común que tiene que constar en todos esos proyectos, de todos esos centros, es que el alumno de formación
profesional dual tiene que cumplir este team, ¿de acuerdo? Sí. Entonces eso sí que lo vamos a trabajar. Cuando estuvimos hablando en el Focus Group, pasamos también a hablar sobre el día a día en la empresa, ¿no? Cuando ya pues, habían pasado unos meses y estabas en mitad de ese curso que pasa tan rápido. Uno de los retos que nos dimos cuenta, y precisamente va relacionado con esa individualización que decías tú de cada centro, cada familia profesional, etc., era el cómo se compagina los estudios con precisamente la práctica laboral en la empresa. Nos dimos cuenta de que en algunos casos hay profesores, por ejemplo, que no ponen muchas facilidades o que no tienen muchas facilidades a la hora de compaginar a alumnos que no sean de la dual con alumnos que sean de la dual, o simplemente pues, los que son de la dual, la formación laboral y la formación académica. Nosotros proponíamos de algún modo pues, formalizar, poner un marco común para todo esto y o bien hacer un desdoblamiento de cursos, que es algo que se comentó en el Focus Group, que ya existe en algunos centros y que desde luego pues, permite dar la atención más personalizada a aquellos que son de la dual o dual intensiva en el futuro, o bien simplemente establecer franjas para aquellas materias troncales quizá más importantes o unas determinadas horas que se puedan dar tanto a alumnos de no dual como a alumnos de la dual. No sé, en este sentido, ¿cómo lo valoráis desde la consejería? Pues lo que me has dicho es que no sé cómo has dicho, hay profesores que son poco, no sé cómo lo has dicho. Sí, que quizá plantean pocas facilidades para Bueno, que son poco flexibles, ¿no? Sí. Dirías tú, bueno, hay profesores que son poco flexibles, hay profesores que son más flexibles, pero sí que bien es cierto que manejar en una misma aula a alumnos que unos son duales, otros no, unos están dual intensivos, los otros no, unos van a la empresa una semana sí y otras no, otros van a la empresa 2 días sí y 3 al centro. Yo que he sido docente toda mi vida, cuando leo estas cosas dices, bueno, no sé si es cuestión de ser flexible o no, desde luego es cuestión de una complejidad máxima. Somos conscientes y yo creo que tenemos que apostar por, en cuanto tengamos número de alumnos suficiente, de desdoblar, como decías tú, o también reorganizar. Habría que reorganizar por módulos y también reorganizar esas horas de trabajo en las empresas para que un mismo profesor no se encuentre en un aula con 15 alumnos de 6 tipos diferentes, porque organizar esa docencia, además de complicada, por mucho que se esfuerce el profesor, pues yo creo que no podemos sacar un nivel óptimo, por la misma complejidad a la que nos estamos enfrentando y por eso aspiro a poderla evaluar, que ya la hemos evaluado, ya hemos visto dónde falla y tenemos que implementar otros sistemas de organización. Esto es una cuestión organizativa. Cambiar los sistemas organizativos cuesta porque todos estamos acostumbrados a nuestros procesos, a nuestros procedimientos, igual que os pasa a vosotros, pero yo creo que debemos hacerlo porque, aunque nos cueste un poco al principio, retornará en un beneficio importante para todos. También se vio un inconveniente al poner el foco en los grados medio duales, porque hay algunas familias, como por ejemplo la de la automoción, que la formación dual se limita a la observación del trabajo, entonces dificulta mucho el aprendizaje de la persona menor que está haciendo esa formación dual, y además también llegamos a la conclusión de que incluso el perfil es menos atractivo para la empresa que está poniendo pues, su inversión en ese estudiante. ¿Esto cómo se plantea con la formación dual que va a haber actualmente? Pues eso que me acabas de contar, pues con dificultades, porque somos conscientes, lo sabemos igual que vosotros, que hay en algunas ramas, tú has puesto el ejemplo de automoción, en el que son reacios a los chicos y chicas del grado básico, algunos menores de edad, y bueno, pues desde la Administración Pública vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar convencerlos, y por ejemplo lo que vamos a hacer es que todo el mundo desde el grado básico haga el curso de prevención de riesgos laborales. Nos parece que es importante para nosotros, muy importante para las empresas, y que eso también puede facilitar que algunas de las familias de FP que más problemática plantean vayamos limando poco a poco y cada vez tengamos más alumnos. Además, en el Focus Group salió en muchas ocasiones el tema de los tutores, tanto los tutores del centro como los tutores de la empresa, su importancia y el papel que tienen en la formación.
Una de las cosas que se echa de menos es que esos tutores de la empresa tengan, digamos, las herramientas didácticas como para poder tutorizar de la mejor manera. Ellos son profesionales en su campo, por supuesto, pero pues al fin y al cabo no tienen por qué tener esas habilidades pedagógicas o didácticas de cara al alumno. Y por otra parte, en los centros educativos, el tutor en muchas ocasiones no tiene el tiempo suficiente o el espacio como para poder tutorizar de una manera continua al alumno, estar en comunicación con la empresa y ser consciente de todo este proceso. Entonces, no sabemos si quizá habría alguna posibilidad de que tanto los tutores del centro educativo tengan más tiempo o más herramientas, o de facilitar esas herramientas didácticas a los tutores de la empresa. Completamente de acuerdo contigo. Y desde la Consejería y desde el Gobierno de Aragón tenemos claro que tenemos que poner en valor el papel del tutor en el centro y del tutor en la empresa. Pero como tú bien has dicho, a veces los tutores de nuestros centros tienen pocas horas o tienen problemas y de ahí que les tengamos que dotar de más instrumentos para poder hacerlo mejor. También el tutor de la empresa, que como bien has dicho, es un trabajador, un empleado de esa empresa. Por eso hemos diseñado formación para los dos tipos de tutores. Vamos a realizar 2 cursos al año de periodo de formación, tanto para los tutores de los centros educativos y, por otro lado, otros 2 cursos de formación para los tutores de las empresas. Y además, algo que a mí me parece muy importante es que tenemos que conseguir que al menos una vez al mes se comuniquen de la forma que sea. No sé si de forma presencial, que a mí es la que más me gusta, o por videoconferencia o de alguna forma, y estableciendo algunos criterios. Tiene que haber una comunicación entre ambos tutores y no puedo dejar de comentaros cómo el fundamento de la comunicación entre el tutor del centro y el tutor de la empresa sois vosotros, sois la tercera punta de ese triángulo, y a mí me gustaría que en esa comunicación vosotros participarais de alguna manera, porque si no se reporta hacia vosotros, no se reporta al final hacia el objetivo final que conlleva la formación profesional. Ahora ya llegamos a la 6ª etapa, que es la de evaluación, que además hemos puesto mucho el foco en la evaluación durante la conversación y hemos ya tratado muchos temas de los que ahora te voy a comentar. Sí que hemos pensado que se podrían mejorar los espacios de feedback entre el triángulo, en el que estuviesen presentes pues, tanto el tutor de la empresa, el tutor del centro y el alumno. Y también queríamos proponer que tendría que haber como una plataforma en la que estuviesen visibles los criterios que realmente se siguen en el plan de formación, para luego también saber la evaluación de dónde sale y qué se valora. Como tú bien decías, Carlota, ya ha ido saliendo a lo largo de la conversación en ese triángulo del que a mí me gusta hablar y en el que tenéis que estar los tres, pero el protagonista, no os olvidéis, los protagonistas sois vosotros. Sí que tenemos que articular algún medio y tenemos ahora muchos medios tecnológicos para hacerlo, para tener plataformas y para conseguir ese feedback, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, en ese camino tenemos algún proyecto que implementaremos porque, como os decía al principio, el objetivo de la formación profesional, el gran objetivo de la formación profesional dual es la armonización entre estas 2 patas y vosotros como guinda del pastel, porque lo que necesitamos es insertaros en el mercado laboral, que vosotros sabéis que lo vais a hacer rapidísimamente porque tenemos unas tasas de empleabilidad muy altas, y así nosotros cumplimos con nuestro objetivo, que es vuestra formación como personas, como profesionales, y que además vais a reportar en el crecimiento, en la economía, en el bienestar de la sociedad en la que vosotros desarrolláis vuestra vida, en Aragón, en España y en el mundo. Pues por nuestra parte esto era todo lo que queríamos comentar contigo. Ya has visto que han sido muchas cosas y en el informe de conclusiones todavía habrá más. Así que nada, queríamos una vez más agradecerte el tiempo que nos has dedicado y el habernos informado sobre todo lo que estáis haciendo desde la Consejería de Educación.
gracias por mi parte a vosotros, al resto de vuestros compañeros que estuvisteis trabajando en el Focus Group, me consta, a vuestros profesores, a vuestros centros, a las empresas, a la Fundación Westermann que ha hecho posible esta actividad que a mí me parece fundamental, como os decía, en esas cuestiones tan importantes como la orientación, la armonización, la inserción. Tenemos todavía un camino largo por hacer, pero estamos en el buen camino y con la ayuda de todos, de vosotros, que para nosotros es importantísimo saber conocer vuestra voz para poder ir mejorando, cambiando y al final tener una formación profesional dual mejor para todos. Muchas gracias. Gracias a ti.